características que hizo Estados Unidos fue considerar a México, empezar a decir en Estados Unidos, y eso es fruto también de los problemas que a veces hacemos los consultores, ya no, tú quédate con las actividades de valor añadido. Diseña, controla el cliente, comercializa y desarrolla el proceso, y no produces. Eso los llevó a rajatabla Estados Unidos, por ejemplo. ¿Qué supone eso? La pérdida de 5 millones de empleos industriales en 15 años. 5 millones de empleos industriales. Pero mucho más grave que perder los 5 millones, que ya es grave, es que pierdes capacidad de competir. Los que os habéis acercado a la industria o tenéis alguna referencia industrial, la mayor parte de los avances, de las innovaciones y los desarrollos industriales se generan en planta, se generan produciendo, trabajando sobre la actividad que estás desarrollando. Entonces, ¿qué pasa? Que al final, el traslado que hicieron de operaciones, por ejemplo, a México, que al principio era pura maquila, fabricabas por encargo de otro, alguien te diseñaba, tú hacías el precio, los mexicanos se dieron cuenta que si tenían una base podían meterle algo de diseño, algo de personalización para determinados clientes, etcétera, y hoy hay lo que se llama las multilatinas, que son empresas de América Latina que eran empresas maquiladoras y que hoy algunas de ellas son líderes en su sector mundial porque se han quedado con la I+D, se han quedado con el desarrollo, con el diseño y han hecho plantas industriales. Entonces el reshoring, que se llama, es uno de los grandes puntos sobre los que tenemos que reflexionar en este momento. No por el hecho de hacer una vuelta a casa de lo que está haciendo, sino por poner en valor el papel de la industria como generador de esa riqueza. Un estudio de la Harvard Business School dice que han analizado las empresas americanas y dicen por cada euro o dólar de venta de una empresa industrial se producen entre 15 y 25 euros de ventas de empresas auxiliares a ese sector, con lo cual hay una concatenación de cadena. Por cada empleo industrial generado, depende dónde estés en la cadena, qué tipo de sector sea y tal, se hace entre 2 y 5 empleos añadidos industriales en otro proceso, más los de servicios. Y también, por ciento, el 70% de la investigación que se hace en Estados Unidos se hace por parte de empresas industriales, o bien con la universidad, o bien con centros tecnológicos, o bien por medios propios. Es el principal activo favorecedor de la innovación, del desarrollo y de la actividad. Por lo tanto, esa apuesta por la industria, esa necesidad de la industria como un elemento vertebrador de la economía, debe de ser una de las esencias que tiene que presentar este proceso. Otro de los temas que se ha dado como consecuencia de la crisis y lo hemos vivido es la vuelta a las políticas activas de fomento de la industria. Esto que se decía, dejemos en la Unión Europea la fijación de los marcos, las convenciones, etcétera, pues que han hecho todos, empezando por Alemania. En cuanto empieza la crisis, activar un pacto. Ahí Alemania ha hecho algo que no hemos conseguido hacer las industrias periféricas de la Unión Europea, y es generar un pacto entre las fuerzas políticas, los sindicatos y los empresarios para generar actividad económica en torno a la capacidad industrial, pasar juntos el trago amargo de adaptarse a esa realidad. Es verdad que también hay una ventaja que tiene Alemania, que tiene Francia y que tiene Holanda, es que tienen grandes multinacionales que nosotros no tenemos, que también pueden tirar del carro. Son generadores de estándares de comportamientos en muchas industrias, por eso lo han hecho. Pero lo primero que hizo Merkel cuando detectan que están en medio de la crisis, lo que hace es llamar a los sindicatos, a los empresarios, y salen de una reunión muy rápida, de que no dura ni 3 días, que es muy poco tiempo para hacerlo, con un pacto de contracción de los beneficios empresariales, contracción del salario temporalmente sujeto a que cuando se recuperaban los salarios, reparto de rentas equitativo entre los demás, comprar alemán, intensificar desarrollo de procesos, etcétera. Muchas de nuestras empresas sufrieron ese pacto. A partir de ahí, nosotros no hemos sido capaces de aglutinar en ninguno de los países de la Unión Europea en este momento, salvo en Alemania, un compromiso tan fuerte y tan decidido para hacer y desarrollar este proceso. Y necesitamos ese proceso. Las políticas activas son lo que va a hacer. Alguno me habéis oído, si alguno ha coincidido en alguna charla conmigo, yo suelo decir que en política industrial en Euskadi tenemos un gran problema. Creo que todos los gobiernos, y digo todos los gobiernos que ha habido desde la democracia en este país, han apostado por la industria. Todos los gobiernos. Y eso yo creo que es uno de los temas que, con mayor o menor acierto,
con mayor o menor capacidad, pero han apostado. Sin embargo, tenemos un estigma que nos hace que esto no avance. Por un lado, el marco de la Unión Europea no es favorecedor de comportamientos puntuales en las empresas, y segundo, España, desde la época de Franco, no ha tenido política industrial. Y es muy difícil hacer política industrial en el entorno en que nos toca competir en este momento. Es muy difícil a muchas de nuestras empresas competir sin esos marcos de política industrial. Y entonces a mí me preocupa. Como demócrata, decir que la última política industrial desde la época de Franco, pues me produce un cierto repelús. Como ciudadano vasco, ciudadano de cualquier punto del Estado, me parece una auténtica atrocidad hecha en este momento, ¿no? A mí me ha costado en este momento un disgusto con el Ministerio de Economía español, porque hace una semana o hace 2 semanas apareció un artículo mío que se llama Libremos a Europa de guindos. Y me ha costado un poquito, ¿eh? El gobierno español me ha hecho una recriminación pública sobre que era absolutamente injusto ese tratamiento con lo bien que va España, ¿no? Entonces mi argumento sigue siendo el mismo. Libremos a Europa de gente que solo se preocupa del cuadro macroeconómico, de generar condiciones favorecedoras de los beneficios de las grandes multinacionales, los bancos, etcétera, una cuestión que no es sensible a las necesidades de la gente, una necesidad que no genera políticas industriales, políticas de crecimiento, políticas de creación de empresas. Si eso es lo que queremos para Europa, no digo que el holandés sea mucho mejor, pero lo hagamos. El argumento que me mandó uno de los directores del Ministerio de Economía fue: tenemos que apoyar lo español. No, os confieso que no es un tema de España, o si uno es nacionalista o no es nacionalista, si tiene un concepto. Es un problema de eficacia, un problema de valoración. Yo creo que eso es lo que está haciendo Europa, generar un marco macroeconómico. Os recuerdo a todos los que tenéis memoria, a los estudiosos, etcétera, que lo que está haciendo el Fondo Monetario Internacional y la Troika, bueno, lo que es la Troika, es lo mismo que se hizo con América Latina, lo mismo que se hizo con China, lo mismo que se hizo con India, bueno, con los países asiáticos, con las famosas agencias para el desarrollo. No sé si os acordáis de aquellas agendas. Aquellas agendas, ¿qué trajeron como colisión? Nula capacidad de competir, mejora de los cuadros macroeconómicos para que la gente hiciera negocios y unas profundísimas desigualdades sociales. ¿Cuándo ha empezado a salir? Cuando has combinado medidas de creación de riqueza y medidas de estabilidad económica con medidas de estabilidad social o cohesión social, ¿no? Entonces, eso es un punto que a mí me preocupa, políticas activas que podemos desarrollar, etcétera, ¿no? Y luego el último punto que quería dar en esta primera parte de lo que es la introducción es la necesidad de generar ecosistemas industriales. O sea, una empresa, un sistema no florece porque exista anárquicamente. Cuando empiezas y dices, capto inversión extranjera, traigo una empresa que no tiene nada a ver con el tejido industrial, la pongo como un elefante en una cacharrería en nuestro ecosistema industrial y aquello no funciona. Yo me quedo con una frase, por ejemplo, hablando de Euskadi, que dijo el presidente de la empresa india que compró ZV, una empresa del Parque Tecnológico de Zamudio, que cuando reunió a toda la empresa, a una parte de gente del mundo de la política, de la industria, de la tecnología, la universidad, etcétera, para enunciar ese proceso, dijo: nosotros no hemos comprado ZV, hemos comprado una parte del ecosistema vasco de innovación. Eso es lo que tienes que conseguir para hacer que realmente las industrias periféricas tengan capacidad de supervivencia en el futuro. Necesitamos generar un ecosistema donde la educación, desde la tierna infancia, la FP y la universidad, los centros tecnológicos y las empresas avanzadas de conocimiento, las empresas, la sociedad, todos aquellos que estemos haciendo, generemos un entorno favorecedor de esos comportamientos. Hoy tenemos problemas derivados. Hacemos una FP francamente buena con comparación con otros países, pero en muchos casos no está adaptada a las necesidades de la empresa actualmente. Tenemos una universidad que va mejorando sustancialmente en todas las cosas, pero muchas veces mira de reojo a lo que está pasando en lo que está y, como nos pasa a casi todos, hacemos lo que nos gusta. Una necesidad y ahí decía, el papel y la colaboración público-privada se ha demostrado como uno de los elementos posibles importantes en ese proceso. Por lo tanto, decía, existen unas condiciones internacionales para competir, se está dando
un proceso para desarrollar las capacidades de la industria, hay oportunidades desde el punto de vista de la ruptura de cadenas de valor que nos permiten competir globalmente. El tamaño, una gran ventaja para las industrias periféricas, no es determinante para todos los sectores. Yo antes decía, yo era socio de una de las, lo digo en mi propio caso, yo era socio de una de las empresas estas de, no voy a decir, bueno, de KPMG, durante 15 años, oficinas en 117 países del mundo, 60.000 personas en el mundo. Nosotros ahora estamos en una empresa de estrategia radicada en Bilbao, 18 personas, tenemos más contactos internacionales y más exposición internacional y más apertura de lo que está haciendo que la que teníamos entonces. Y no digo como una crítica a KPMG, sino si estuve 15 años y no me fui, pues algo malo habría hecho, ¿no? Si lo voy a decir. Bueno, por lo tanto, sí que me parece a mí que tenemos que tener en cuenta esa primera consideración. Si me permitís un leve paseo por Grecia, por la situación greca, debo decir, a mí realmente, debo confesar, ayer en estos artículos que me toca escribir una vez al mes para El Economista, tenía uno que se publica hoy, que es sobre una frase del Papa Francisco que está terriblemente ligada con lo que estoy diciendo, que se llama el mundo en el que, fue una frase que dijo el otro día, el mundo en el que vivimos es el mismo que vivirán los que vendrán. Eso, que es muy simple, supone un compromiso intergeneracional bestial, un compromiso de estrategia, de desarrollo y de plan. No creamos en que vamos a trabajar exclusivamente para hoy, trabajemos para los que están detrás de nosotros. Estaba el artículo escrito y ayer anteayer, cuando se llega al principio de acuerdo para Grecia durante el fin de semana, lo había cambiado, como he dicho al principio, con uno que se llamaba "Si esta es nuestra Europa, yo me apeo". Lo que pasa es que ya estaba en imprenta y no me ha dado tiempo. Entonces, bueno, os cuento a vosotros lo que quería decir en ese artículo para verlo con una... Pues, la primera es, yo, partiendo de lo primero que he dicho de la agencia de la Agenda por el Desarrollo, estamos jugando sobre la base de un proceso que no genera futuro. No genera ningún futuro para ningún país. Grecia, cuando acabe el rescate, cuando acaben las políticas que se acaban de poner, está en muchísimo peor situación para competir que la que tiene en este momento. No hay ninguna medida durante todo el proceso de lo que se ha hablado que tienda a invertir la falta de capacidad de competir, la falta de capacidad de generar riqueza, la falta de capacidad de homogeneizar a la sociedad. No hay ni una sola medida en el memorándum que se le obliga a firmar al Parlamento. Esa es la primera situación. Europa nunca ha jugado así. Si algo debemos de tener es ese modelo que lleva fundamentalmente la sociedad, la solidaridad, el bienestar global de la población, etcétera. No, eso es un robo a los principios de la Unión Europea. Hay una intervención total de la vida pública, de la vida política y pública de la Unión de Grecia, que me parece absolutamente totalmente rechazable. El Parlamento solamente puede legislar lo que apruebe el Fondo Monetario Internacional y la Unión Europea, lo cual es desastroso para ese proceso, porque sabemos lo que les van a obligar a legislar. Primero, aparte porque robas a la democracia, principio fundamental, le robas su lugar de expresión, su lugar de debate y su lugar de soberanía para poder desarrollar y tomar sus propias decisiones. Y el Ejecutivo se queda con un margen de maniobra de -10, porque no puede tomar ninguna medida que no sea, bueno, podemos entender que esto no es Europa. Grecia ha hecho las cosas muy mal durante muchos años para llegar a esa situación, pero yo me voy a centrar más en lo que estamos haciendo. Le obligan a Grecia a vender los principales activos del país. ¿Y se los va a vender a quién? A las multinacionales fundamentalmente europeas. Porque los concursos, otra cosa que no se dice, pero que está en la letra pequeña del acuerdo, van a estar auspiciados y controlados por la Unión Europea. Con lo cual, lo que estamos haciendo es una cesión de activos públicos a las empresas privadas europeas, determinadas empresas, para que sigan haciendo beneficio. No es elusión fiscal, pero es refuerzo de la competitividad de las empresas y es un expolio a un país sobre la forma de lo que estás haciendo. Si lo veis, tendrá que ahondar la desigualdad social. No se generan condiciones para que haya este proceso. El siguiente punto que me parece relevante es, que yo decía, no va a favorecer la construcción de riqueza. Si yo he empezado hablando de que
la única forma de que rompamos las desigualdades sociales es la generación de riqueza, nos vamos a encontrar con que no vamos a poder tener ningún proceso. ¿Cuál es la única medida positiva, según le oía ayer explicar a Mariano Rajoy en el Parlamento? Que se capitalizan los bancos. Bueno, miremos lo que ha pasado en España también con las capitalizaciones de los bancos y lo que estamos haciendo. Los ciudadanos nos hemos dejado una enorme cantidad de dinero en financiar operaciones que, una vez terminadas, lo único que no están yendo ni a beneficiar la construcción de competitividad en las empresas ni a favorecer la vida de los ciudadanos, sino básicamente a mejorar los balances y cuentas de resultados de los bancos que están operando en ese momento, ¿no? O sea, creo que si uno mira a toda Europa, si uno mira todo el caso griego, hay más cosas que se podrían hablar, pero por destacar algunas de las principales, pues es lo que me lleva a decir, he empezado diciendo, sí podemos competir. La segunda es, en esas condiciones es difícil. ¿Qué pasa? Que Europa, por ejemplo, cuando decimos apoyamos la industria y decimos hago el Horizon 2020, ¿no? El modelo de innovación, tecnología que se ha hecho tal, es un buen proceso, pero eso no es suficiente. Y además una gran parte de los proyectos se hacen en colaboración con aquellos centros que tienen que hacerlos a nivel europeo. Con lo cual hay un comité de evaluación que también va hacia determinadas industrias, intereses y tal, que no van con los de la industria periférica. O sea, tenemos una serie de características en este proceso que, bueno, me pilláis en un momento bajo, pero habrá que venirse arriba, pero no sé cómo. Pero realmente sí que yo creo que el marco en el que estamos desarrollando muchas de las economías periféricas, nuestra apuesta por la industria es realmente un marco desfavorecedor de ese proceso. Lo hemos hecho contra viento y marea y lo tendremos que seguir haciendo, aquellas empresas contra viento y marea. Una razón para el optimismo desde, por ejemplo, Euskadi, yo suelo decir que del indicador que me siento más orgulloso, pese a todo lo que ha ahondado las desigualdades sociales, la crisis que hemos vivido en nuestro país, como en otros estos 8 años últimos, es que según el estudio de la Universidad del País Vasco, que utilizando la metodología de medir las desigualdades sociales que tiene Europa, situaba a Euskadi en segundo lugar detrás de Suecia, en menor nivel de desigualdad. Eso sí que nos tiene que hacer sentir orgullosos. Eso sí que nos tiene que decir que no solamente estamos apostando, como dicen algunos, por la industria, que no hacemos políticas sociales. Eso nos tiene que decir que tenemos una combinación adecuada de políticas de promoción empresarial, de desarrollo de la generación de riqueza y de desigualdad social. Ese debe de ser el objetivo de las regiones manufactureras de toda Europa. Y ese es el principio en el que a mí me gustaría sentirme cómodo, me gustaría ver que realmente podemos desarrollar esas capacidades. Sí, te queda un cuarto de hora. Sí. Vale, va bien, vale, controlado de momento. De momento, Bueno, la siguiente es, cuando decía qué es un ecosistema industrial, cómo debemos de hacer, me voy a centrar en las empresas. Perdonar, después de la exposición inicial, que era una exposición jurídica excelente y además hablando un poco de cómo van estos procesos, yo voy a ir a lo práctico de nuestras empresas, ¿no? ¿Qué tipo de empresas tenemos que hacer? No digo en Euskadi, sino en toda la industria periférica. Son las empresas que en este momento tienen que tener algunas recomendaciones de actuación que tienen que ver con la forma de operar en ese entorno internacional cambiante que nos toca vivir y que tendremos que desarrollar. Lo primero, y es un tema que muy preocupante porque en ocasiones no se hace así, es el diálogo permanente entre estrategia, desarrollo de futuro empresarial y tecnología. Un tema importantísimo. Hoy en día, siempre decimos, la tecnología se compra, pero la interpretación de la tecnología, la adaptación de la tecnología a esos segmentos específicos, en la forma de producir, en la forma de llegar a un cliente, en la forma de relacionarnos con los proveedores, en la forma en que incorporamos valor al producto que estamos haciendo, es una de las claves permanentes. Y tenemos una gran parte de los directivos de muchas empresas de estos países, de estas regiones periféricas, voy a decir, porque es muy difícil hablar de países competitivos, es más de entramados competitivos en torno a un eje, a una región. O sea, antes hablábamos de países competitivos y hoy hablamos de la región de Olesund, con el puente que une Suecia y Dinamarca. Ya no es, la economía ya es global. Hay centros tecnológicos que están en Dinamarca y operan en Suecia. Las relaciones comerciales son así, las universidades se distribuyen los programas y trabajan de manera que puedas estudiar en un sitio o el otro del puente sin importar que eres
que estás en una región o en otra. Pero sí que tenemos que tener un diálogo permanente entre estrategia y tecnología, ¿no? La tecnología está marcando fundamentalmente un proceso. Antes has hablado mucho de Google, por ejemplo, de Apple o de Microsoft, que son las empresas que están generando estándares diferentes, formas diferentes de competir, etcétera. Y eso es un punto donde Europa está muy por detrás de los demás. O sea, nosotros entre las primeras 500 empresas europeas, mundiales, con facturación en Internet, en negocios de lo que antes se llamaba los que dieron la burbuja, negocios vinculados con Internet, solamente hay 3. Y eso es un gran problema, porque gran parte de la vida de hoy está terriblemente metida en lo digital. Y la industria también tiene un componente enorme digital. Eso es un gran problema para nosotros en este momento. Ese diálogo permanente de la tecnología y la estrategia es un tema importantísimo de lo que estamos haciendo. El siguiente punto que me parece relevante o que tendríamos que tener en consideración es la necesidad de esa personalización de la oferta. Esa personalización, segmentación a marketing, ¿no? Lo que yo suelo decir, que trajo como ventaja la burbuja tecnológica de hace unos años, que llegamos al nirvana de los profesores de marketing de cualquier universidad del mundo, que era que se podrían segmentar los clientes en grupos de 1. Podías llegar a personalizar tu oferta para saber cómo a uno de nosotros cómo nos comportamos. Es lo que hacen estos buscadores de una manera clara. Da miedo porque es como el gran hermano, pero sí que es verdad que ese aspecto de la personalización, de la capacidad, cada uno quiere algo único, algo que le vaya en relación con sus capacidades, eso también se traslada a los productos industriales y a los productos de fabricación. Necesitamos esa personalización de la oferta y para eso tenemos que hacer un esfuerzo muy grande por aprender. Uno de los temas que nos falla a casi todas las empresas periféricas de tamaño pequeño es que casi todos trabajamos para un eslabón de la cadena de quienes trabajan para los clientes. Por ejemplo, nuestro país es un país que trabaja para cadenas ensambladoras. ¿Y qué pasa? ¿Qué hacemos? Que abdicamos del cliente, del conocimiento del cliente. Muchos de nosotros, el otro día me decía un pequeño empresario de Andoain, me decía, es que, le digo, bueno, ¿y esta máquina, esto que estás produciendo, dónde va? Dice, no, yo se la vendo a este cliente, y le digo, ¿pero para qué máquina, para qué cliente? Dice, no sé qué aplicación tiene. Una empresa que gana mucho dinero, ¿eh? No estoy hablando de una empresa muy mal gestionada. Y eso nos pasa todos los días en nuestro trabajo con los clientes. Conocer el consumidor final, el cliente final, el montador final, el ensamblador que se llama en la industria final, el que hace la última fase de la cadena de montaje para ir al cliente, no se trata de saber cómo engarza solo en mi cliente, sino tal. Si no, es imposible innovar, es imposible desarrollar productos y servicios, es imposible personalizar la oferta y es muy difícil mantener competitividad a largo plazo. El siguiente punto es la multilocalización de nuestras empresas. Desgraciada o afortunadamente, según lo vea cada uno, nos toca competir globalmente. Nos toca competir en muchos países, en muchas formas, etcétera. Ahí tenemos un gran reto la mayor parte de las empresas. No existe un modelo, no podemos copiar el modelo de las transnacionales ni de las multinacionales, tenemos que adaptarlo a nuestra realidad y ese modelo es difícil desde determinadas concepciones culturales europeas. Primero, nosotros somos como europeos, y perdona que lo diga, egocéntricos, muy egocéntricos, pensamos que aquí está el centro del mundo, nosotros vemos el mundo con el mapa en Europa y todos alrededor. Bueno, vas a Australia y te enseñan un mundo y dices, ahí no, yo no vivo ahí, cámbiamelo. Entonces, creemos que somos el centro del mundo, creemos que podemos enseñar, creemos que podemos aportar. Tenemos muy poca capacidad todavía hoy para abordar esos mercados con capacidad, con verdaderamente aportando. Algunas de las regiones periféricas europeas nos llevan años haciéndolo. Italia es un país sin política industrial, sin mecanismos, pero las empresas han estado históricamente muy centradas en todo ese desarrollo de los mercados internacionales. Países como Israel, que es un país pequeño o tal, todas las empresas nacen con visión global. Cuando el emprendedor emprende con una visión global, porque el mercado es muy reducido. Por tal. Nosotros, a veces cuando emprendemos, desarrollamos cosas, nos quedamos centrados en nuestro entorno más inmediato. Le preguntamos al vecino a ver si esto funciona y si funciona será bueno para los demás. Está el tema de la multiculturalidad. Y ahí, hablando ya no de periférica, sino de Euskadi, tenemos un gran problema. Sí, decía que los europeos somos un poquito egocéntricos.
nosotros tenemos una sensación de que cuando vamos por ahí fuera todos se tienen que comportar igual que nosotros, ¿no? Y hacemos el que hizo el Grupo Mondragón cuando se va a China, lo primero que hace en Kunsan, en el polígono industrial que hace es montar un choco. Y entonces lo mismo les pasó en San Luis Potosí, en México. Montan un choco y los mexicanos no van a cocinar ni hartos de grifa. Entonces tienes un problema. Decimos, esta es la cultura, la forma de hacer. El tiempo, la gran pasión de este país, ¿no? El Uraldia. Sí, yo llevo ya, desde que volví de México, 38 años viviendo aquí y sigo sin entender la pasión que tenéis por el tiempo. Por ver que el tiempo que ha hecho en Andoain, que ha hecho en Guecho, que ha hecho en tal y tal. Bueno, Borrasca, tú estás viendo por la ventana que llueve y te dice, está lloviendo, hace sol. Cada conversación de ascensor. Una empresa vasca que se llama Amaya Tellería, que está en México, en Brasil y en Euskadi, hizo un análisis de multiculturalidad. Cuando llegó hicieron unas entrevistas, ¿de acuerdo? Los mexicanos lo primero dijeron, díganle a los vascos que dejen de hablar del tiempo, porque se pasan el 80%. Pero luego son nuestro estilo, nuestra forma de ver. La multiculturalidad, ya que estamos en Guipúzcoa, se puede decir también, uno mirar los equipos directivos de las empresas que están multilocalizadas. ¿Cuántos son de fuera? Poquísimos. En el caso de Guipúzcoa, en muchísimos sitios, ni siquiera cuántos son de fuera del valle. Yo recuerdo una frase de Aitor Madina, que fue el CEO de Segasa, que decía, para nosotros la verdadera internacionalización no fue irnos a China, fue pasar de Oñati a la meseta, irse a Áraba. Tenemos un concepto bastante cerrado, de lo que es esa realidad. Y el mundo nos va a pedir multiculturalidad, nos va a pedir muchísimo más reconocimiento a los mercados, a las cosas que van a hacer. Y eso es un tema importante. Otro punto relevante, ya he hablado del tamaño. Por favor, en todos los debates públicos que haya, cada vez que tengáis una conversación de bar que os abre la gente, no os obsesionéis con el tamaño. El tamaño no importa. Para algunas cosas sí, como decía antes, pero para otras no. Aquí hay un debate, si uno oye las presiones de Confebask, que son las mismas que la que hace todas las regiones europeas de donde promima la PYME, tenemos que tener empresas más grandes. Eso era verdad, y lo insisto, es verdad en algunos casos. Si uno quiere ser ITP, empresa que fabrica motores de avión, o eres grande y sirves a todos los clientes a nivel internacional o estás fuera del mercado. Yo vuelvo a insistir, nosotros mismos con 18 personas frente a 60.000, tienes capacidad de llegar a un nicho de mercado, no digo que sea mejor, puedes personalizar tu oferta para un determinado grupo de clientes, etcétera, que a veces es mucho más rentable que la masificación que haces de tu producto, donde tienes que cambiar ese proceso. Por lo tanto, tamaño de empresa sí, en ocasiones, pero hay un concepto que desarrolló el profesor José Carlos Jarillo, que es un profesor de la Universidad de Ginebra, que se llama tamaño eficiente de empresa. Ese es el concepto, tamaño eficiente de empresa, para mi modelo de negocio, para la forma en que compito, clientes que voy a servir, proveedores, dimensión que tengo, tamaño mínimo de empresa. 5 minutos, acabo. Otros dos puntos para mí relevantes, la intercooperación, o sea, cada vez más no podemos hacer las cosas solos. Alianzas, con una mala noticia para las alianzas, ¿no? Según estudios de Harvard, el 50% de las alianzas que se emprenden en el mundo fracasan, es decir, no tienen ningún beneficio. El 25% lo único que aportan es un nivel de conocimiento un poquito mayor de lo que está haciendo, y solamente 5%, hay un 20% que es ni fu ni fa, y hay un 5% que generan valor para las empresas. Otro proceso en esa intercooperación, los procesos de fusión y adquisición, esos estudios que hacen las Big Four, las 4 multinacionales, siempre hablan de lo mismo. Después de los procesos de fusión, los procesos que realmente generan valor son escasísimos, contados con los dedos de la mano. Se produce casi siempre, al cabo de un tiempo, una pérdida de valor de esa empresa, un desarrollo que no es el acorde con lo que estamos haciendo. Por lo tanto, hay un tema a resolver de una manera clara para poder definir, pero tenemos que cooperar con los demás, tenemos que tener el mundo abierto para cooperar con ese entorno. Por eso es importante tener un ecosistema, por eso es importante, porque necesitas hacer cosas en colaboración con los demás, que tu universidad sea la mejor del mundo, que tu FP sea adaptada y buena para las capacidades de tus empresas,
que en la escuela temprano te enseñen a tener comportamientos. Hoy en día se nos llena la mano, se nos llena la boca todos hablando del emprendizaje, ¿no? ¿Por qué se nos llena la mano de emprendizaje? Yo he dicho al principio que en este país la empresa está muy estigmatizada. Como no nos gusta la palabra empresa, perdonad que use una expresión fuerte, como los empresarios son unos cabrones, que se decía y se dice en muchos casos, nos hemos inventado un término donde todos podemos estar más o menos de acuerdo, que es el emprendizaje. Ay, pero el pobre emprendedor que tenga éxito. Como llegue a 10 trabajadores y empiece a tener que hacer algo y empiece a hacer algo, se convierte en un maldito empresario. El tema del emprendizaje es importante, pero lo importante no es que nos enseñe la universidad a crear empresas, ni los colegios, ni la FP. No es lo relevante. Lo importante es las personas emprendedoras. Y persona emprendedora es una persona con muchísima intuición, una persona que explore permanentemente lo no conocido, que tenga capacidad de riesgo, que tenga capacidad de colaborar con los demás, que asuma determinado proceso de aprendizaje permanente, que tenga una actitud de colaboración con los demás, etc. Cuando ese emprendedor se encuentra con una oportunidad de negocio y encaja con sus características produccionales, se produce una empresa. Y estamos forzando a desarrollar ese concepto de emprendimiento de una manera clara. Y voy a terminar con dos apelaciones que me parecen relevantes al proceso. He empezado hablando de las personas y he dicho al principio que el objetivo de cualquier política, de cualquier desarrollo, es reducir las desigualdades sociales de un territorio, y digo que las empresas son el mejor instrumento para generar riqueza y desarrollo. El empleo no lo van a crear los gobiernos, no lo van a crear cualquier otro tipo de entidad, las organizaciones comarcales, etcétera, lo van a convocar empresas. Y ese es el tema fundamental, ¿eh? Luego, de manera de cómo repartamos el tema, podemos crear empleo público, podemos crear otros tipos de cosas, pero el inductor fundamental del crecimiento va a ser la capacidad de las empresas de generar dinero. Si eso es así, yo decía la desigualdad, volvamos al componente humanista de todo este proceso, ¿no? Y hay dos planteamientos que son vitales. El primero, no puede haber empresas competitivas y países competitivos sin un reparto de rentas equitativo. No se trata de reducir los salarios. O sea, nosotros nunca vamos a ser un país de bajo coste, ni yo creo que ninguno de los que estamos aquí, o gran parte de la sociedad, nunca querrá que este país sea un país de bajo coste, sino que queremos trabajar y gestionar sobre la línea de las rentas. Tenemos que buscar la igualdad en dos fases: en la estructura salarial del país, en la estructura de la empresa, etcétera, y en la participación en los beneficios generados por la empresa. Ese es el mejor mecanismo de mantener un mayor nivel de igualdad social. Y eso tenemos que conseguirlo. Y es posible, y lo hemos demostrado. Somos el país de Europa con mayor nivel de participación de las personas en rentas derivadas de la gestión empresarial. Número 1 en movimiento cooperativo industrial, sin parangón en el mundo, un movimiento empresarial de este tema. Somos el número 1 de Europa en las sociedades anónimas laborales, que en cierta manera es una forma de repartir las rentas. Problema que tenemos con las sociedades laborales, que la mayor parte vienen de crisis. Y muchos de los que se han metido como empresarios, como directivos, no tienen vocación empresarial ni tal. Pero bueno, tenemos el mayor nivel de este tema. Y sorprendentemente, que es un dato menos conocido, que lo acaba de sacar Eustat, somos el país de Europa con mayor participación en capital de las empresas privadas, de las llamadas sociedades anónimas, sociedades limitadas. O sea, tenemos los mimbres para generar, y esas son las causas de que nuestros índices de desigualdad social sean menores que en otros sitios, porque estamos actuando sobre un mayor generador de ingreso económico para las familias y las personas sobre la base fundamental de esa sociedad. Entonces, yo acabaría diciendo, lo que tenemos que hacer es comunidades de personas dentro de nuestra organización. Tenemos que comprometer a las personas de una organización, con el futuro. Esto que decía la tierra en que vivimos en que es la misma en la que vivirán los que vendrán, quiere decir que nosotros debemos de pensar que las empresas que detrás de nosotros tenemos que dejar una empresa más competitiva, más sólida, más entregada con nuestro entorno, con capacidad de desarrollo, etcétera. No podemos llevarnos el dinero a casa, o no podemos pensar solamente en el beneficio de lo que estamos haciendo. Y puedo expresar una preocupación que me está surgiendo en este momento trabajando con muchas empresas clientes en nuestro entorno del país. Y es que en algunas cooperativas, haciendo ejercicios con una gran cantidad de personas,
la gente dice, les ponemos con un ejercicio a algunas de las cooperativas y les decimos, me acaba de llamar un broker, estos de los que hemos hablado un poquito al principio, de un broker que quiere comprar la empresa. Os ofrece, pues eso, como calculamos el valor de la empresa, pues 2 veces el valor de lo que tienes tú en libros, ¿no? Y hacemos el ejercicio y preguntamos, ¿qué haríais? Nuestra sorpresa es que la mayor parte de las empresas dicen vender. ¿Cuál es la esencia del movimiento comercial? Arizmendiarrieta levantará la cabeza. Pero si estamos diciendo eso, eso es el sentido de una empresa. Eso es el sentido de una empresa, ya no digo cooperativa, sino de cualquier tipo de empresa. Dejar un legado peor a los que están de lo que estamos haciendo, el compromiso. Yo suelo decir, para que hoy las empresas que vivimos son como son y tengan lo que tengan, hubo gente que tuvo un ejercicio de compromiso intergeneracional, de no llevarse el dinero, de invertir. No digo que no sea lícito llevarse dinero de las empresas, sino llevarse el justo, invertir, desarrollar las capacidades para poder hacerlo y generar una empresa mucho más competitiva para el próximo. Concluyendo, yo, en base a lo que decía, el mercado en el que nos toca competir, el mundo en el que nos toca, es complejo, pero de la misma manera que presenta muchas dificultades, presenta un montón de oportunidades. Y entonces aprovechémoslo creando un ecosistema industrial que nos permita desarrollar la capacidad de la empresa de generar riqueza, porque si no, este país y los países periféricos de la Unión Europea van a tener problemas con su igualdad social clara y mucho más grave que lo que tienen en este momento. Es que ricasco. Bueno, muchísimas gracias. Nosotros estos días, bueno, ya meses, estamos todos un poco depresivos también con la situación. En la mitad de tu intervención ya ha sido la puntilla, ya que no había salida. Menos mal que al final con lo de los mimbres y las posibilidades de resurgir hemos mejorado, pero bueno, en cualquier caso yo creo que se han suscitado un montón de interrogantes que luego en el debate se te plantearán. Y vamos a dar paso al último conferenciante de esta segunda sesión, que es el profesor Juan Ignacio Crespo. Juan Ignacio Crespo es licenciado en Matemáticas, profesor universitario, miembro del Cuerpo Superior de Estadísticos del Estado, consejero experto en Historia Económica y Financiera, colaborador de numerosos periódicos y, bueno, yo le he oído en tertulias, en la cadena SER, en varias, y también en el intermedio, en el programa de televisión, claro. también te vi. Bueno, muchísimas gracias por haber venido. Te vamos a ceder la palabra. Tu tema es el rescate del euro tras la crisis. Gracias. A ver si... Bueno. Muchas gracias. He enviado un PDF que suponía que estaba cargado aquí. ¿Alguien? Me juraron que habría un PDF cargado aquí que envié por correo electrónico. Sí. Igual está en el escritorio. A ver, te dejo a ti. Sí. Bueno, parece que ya estamos. Siempre empiezo mis charlas con, buenos días primero a todos. Con esta incidencia del PDF se olvidan los buenos modales. Siempre inicio mis charlas con la carta de navegación de la crisis. Estábamos en mayo de 2009. La recesión americana estaba a punto de terminarse, aunque prácticamente nadie quería admitirlo. Las bolsas se habían desplomado en el año anterior, pero la americana, que es la línea esa roja que se ve ahí del Dow Jones, estaba empezando a repuntar, a recuperarse. Esta diapositiva es de una presentación de 21 de mayo del 2009 a clientes de Thomson Reuters. Yo en esa época
trabajaba para Thomson Reuters. Entonces yo tuve la idea de decir, mira, se está acabando la recesión americana, pero a lo largo de los próximos años vamos a vivir 2 recesiones más, y pinté las barras amarillas, ¿no? Todo esto venía de una idea previa. Si os fijáis, aquí hay una flechita en el año 2002, es octubre del 2002, y en una conferencia en la Bolsa de Madrid yo comenté que nos estábamos metiendo en un periodo de 18 años en el que las bolsas tendrían grandes oscilaciones, pero que prácticamente estarían todo el tiempo en los mismos niveles, que habría recesiones económicas fuertes y que el periodo iba a durar bastante. Bueno, la mayoría de la gente fue muy bondadosa y no se quejaron ni protestaron. Me enviaron algún email diciendo que si estaba bromeando, que si había sido una provocación. Bueno, finalmente aquello en lo que yo estaba pensando aquí tardó bastante en llegar, porque no llegó hasta el año 2007. Yo lo esperaba para el 2006. Cayeron las bolsas, pero posteriormente se recuperaron, y como he estado iniciando mis charlas con esta diapositiva durante mucho tiempo, pues he puesto siempre la continuación, cómo han ido recuperando, tal con las flechas que yo había pintado, y todo era perfecto, hasta que llegamos hace 2 años, en el año 2013, en que el Dow Jones, en vez de contenerse en los niveles del año 2007, pues siguió subiendo y ya sin freno. ¿Falló mi método, que hasta ese momento parecía tan afortunado? Bueno, contesto con una frase que le copié a Andy Warhol: no falló mi método, fui yo el que le fallé a mi método. Es decir, no tuve en cuenta lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva, lo que es la foto que resume el por qué esta crisis no se ha convertido en una gran depresión, que es cómo ha crecido el balance de los bancos centrales. Lo que yo tenía que haber incorporado en el año 2000, a partir del año 2011-2012, era que la intervención de los bancos centrales más importantes de todo el mundo estaba siendo tan descomunal que eso iba a impedir que las economías cayeran tan rápidamente de nuevo en recesión, y además iba a impedir que las bolsas cayeran también. Bueno, si sumamos lo que han añadido a los bancos centrales, a su balance los bancos centrales de Estados Unidos, Banco Central Europeo, Japón y Gran Bretaña, nos da 10 billones de dólares. Si además le sumamos lo que ha añadido China y otros países, Suiza, etcétera, nos ponemos cerca de los 20 billones de dólares. Naturalmente, que caigan las bolsas en circunstancias como esas casi sería milagroso, ¿no? De hecho, hay bancos centrales como el de Japón que ya compran en bolsa, algo que jamás habían hecho los bancos centrales. Eso todavía no lo ha hecho el Banco Central Europeo, pero sí lo ha hecho, parece ser, el Banco de Suiza, el Banco Nacional de Suiza. Entonces esa es la clave. Quizás en esta otra diapositiva se ve mejor. Ahí se ve como la línea de arriba, que es la que corresponde al Banco de Japón, refleja una intervención mucho más masiva que la de los demás. ¿Por qué? Porque está calculado en porcentaje sobre el Producto Interior Bruto, ¿no? Y aunque en cantidad absoluta la más importante no es la del Banco de Japón, en proporción a su Producto Interior Bruto, pues como veis se desmadra, ¿no? Reserva Federal y Banco Central Europeo en relación al Producto Interior Bruto están en niveles parecidos y también le pasa lo mismo al Banco de Inglaterra. Aquí es una combinación un poco distinta, también es en proporción al Producto Interior Bruto. Fijaos la línea de arriba, eso corresponde al Banco Central de Dinamarca al Banco Central de Suiza, que es la línea roja, ¿no? ¿Por qué ha tenido una intervención tan fuerte el Banco Central de Suiza y por qué ha expandido su balance de esa manera tan descomunal? Por su política de frenar la apreciación del franco suizo que se cargaba toda la industria nacional, ¿no? Según esa política, el Banco Central de Suiza ha estado comprando euros de manera continuada durante varios años y, naturalmente, como lo compraba con francos suizos y la capacidad que tiene el Banco Central de Suiza de crear francos suizos es ilimitada porque puede crear dinero de la nada como los otros bancos centrales, pues eso hizo que su balance sea el que en proporción al PIB esté en niveles más altos. Luego tenéis el de Japón, que también es enorme, y tenéis el de Dinamarca, que es esta línea negra que sube prácticamente en vertical por un motivo muy parecido al del Banco de Suiza, por defender el que la cotización de la corona danesa esté pegada al euro. Eso les hace comprar
todo lo que sale al mercado y terminan expandiendo el balance, no en la misma proporción, pero sí de manera muy llamativa si se compara con el banco suizo. Pero en la historia esto ha ocurrido muchas veces. Fijaos, ese es el balance del Banco de Inglaterra como proporción de su PIB desde el año 1700. Como veis, hay 3 momentos o 4 brutales. Hacia 1729, hacia 1812, 14, 16, Segunda Guerra Mundial, y los años recientes, ¿no? Es decir, siempre coincidiendo o con estallido de una burbuja especulativa, la famosa de los mares del sur, o coincidiendo con las guerras napoleónicas, o coincidiendo con la Guerra Mundial, el Banco de Inglaterra tenía que comprarle al gobierno la deuda pública que el gobierno emitía para poder hacer frente a los gastos de guerra. Y finalmente ha hecho lo mismo en los años 2010, 2008 a 2012, 14, y que es esta situación en la que estamos ahora. Bueno, a todo esto, eso era una referencia general a la crisis financiera que se inició en 2007. Pero específicamente teníamos que hablar aquí un poco de la crisis del euro. La crisis del euro salta con una gran mentira que se descubre. Muchas de las crisis financieras siempre se inician con una gran mentira. La crisis del sudeste asiático en 1997 se inició cuando Tailandia confesó que había mentido con su nivel de reserva de divisas y que no tenía nada prácticamente para poder pagar importaciones. Otra gran mentira fue la de Enron, las cuentas de Enron en el año 2001-2002. Y la gran mentira de Grecia, que fue que tenía un déficit público del 15% y no del 4 o 5%, como había estado diciendo, es lo que provoca que desde el año 2010, desde enero de 2010, prácticamente no hayamos tenido un momento de reposo con Grecia. Desde enero del 2010, yo en ese momento iba a un programa con Iñaki Gabilondo, que me sorprende que no hayas mencionado ese, porque es el que me menciona muchísima gente. Era un programa en CNN Plus. Y claro, todo el mundo estaba aterrorizado porque lo de Grecia era algo que no se esperaba a nadie y además que se entendía muy mal, que amenazaba con expulsar a España de la zona euro, con la destrucción de la zona euro. Yo hice una apuesta desde el principio diciendo que la zona euro sobreviviría y el euro también. Han pasado 5 años y medio y esa profecía ha resultado acertada y estos días, pues claro, estoy muerto de miedo porque en cualquier momento Grecia, en un descuido, se queda fuera del euro, ¿no? Y se acabó el éxito de la profecía. Entonces, en las conferencias y también para tranquilizarme a mí mismo, pues elaboré lo que llamé las 3 jaculatorias del euro. Las jaculatorias, la gente más joven a lo mejor no sabéis lo que era, pero eran cosas que se rezaban cuando estabas en peligro, ¿no? Eran frases hechas religiosas para rezar cuando estabas en peligro. Mis 3 jaculatorias del euro es que el euro no desaparecería, primero por el superávit de la balanza por cuenta corriente de la zona euro. Si la zona euro hubiera necesitado financiación externa, que es lo que se necesita cuando tienes un déficit en la balanza por cuenta corriente, ya no existiría la zona euro. Target 2, que es el mecanismo de pagos entre los bancos centrales, que es una cosa muy complicada de entender, que yo creo que no entiende nadie del todo bien hasta sus últimos extremos, pero que significa que hay un entretejido de relación entre los bancos centrales que forman parte del eurosistema, desde el Banco de España al Banco de Grecia, pasando por el Bundesbank, que deshacer eso sería prácticamente una catástrofe, complicadísimo, y una catástrofe económica y financiera para todo el continente. Y finalmente que el euro se había convertido en la segunda moneda de reserva de las que tienen los bancos centrales en su cartera, ¿no? Entonces, esa es la balanza por cuenta corriente de la zona euro, la que se corresponde a la primera jaculatoria. Y como veis, no solo está en superávit desde las últimas recesiones, sino que la proyección que se hace es que se va a mantener en superávit. Es verdad que buena parte de ese superávit, por no decir todo, es Alemania, pero lo cierto es que Alemania está ahí y es lo que le da la solidez a la zona euro. La evolución de los balances en el sistema de pagos Target 2 entre los bancos centrales la tenéis ahí como ha evolucionado desde enero de 2007. Esta línea que va por arriba, de color azul,
es la posición acreedora que tiene Alemania respecto al resto. Y esta roja que va por aquí abajo es la posición deudora que tiene España respecto al resto. Es decir, que hubo un momento en el que Alemania tenía una posición acreedora de 750.000 millones de dólares, el momento más duro de la crisis, en junio de 2012, coincidiendo más o menos con el rescate de Bankia, y la posición deudora de España llegó a ser de 415.000 millones de euros. Desde entonces ha bajado la posición acreedora de Alemania, la deudora de España ha mejorado, está en la mitad o incluso algo menos de la mitad. Y bueno, y como veis, prácticamente por aquí abajo están todo el pelotón de los torpes, ¿no? Todos, España, Portugal, Grecia, con deudas. Bueno, esas son las cifras. Ahora mismo, esto está actualizado de la semana pasada, pues tenemos a Grecia con una posición deudora de 100.000 millones de euros en este sistema, y tenemos a España, que llegó a tener 420.000 millones de euros de deuda en el eurosistema, y tiene 212.000. Alemania ha reducido su posición acreedora mucho también, de los 750.000 millones a 526.000. Y luego el siguiente motivo que yo comentaba era el porcentaje que representa el euro en las divisas de los bancos centrales. Esto está expresado en porcentaje, 24,4% de las reservas centrales de divisas. Esto está más actualizado. Fijaos que esto es de 2013. Desde 2013 el euro ha perdido peso, estaba en 24,4, ahora está en 1.200.000 y pico dólares, lo que representa un 20,7%. Es decir, en los últimos 2 años el nivel de divisas conservadas en euros por los bancos centrales ha bajado 3-4 puntos. Eso explica, sobre todo en el último año, también la fortaleza del dólar respecto al euro. Muchos bancos centrales han estado liquidando posiciones en euros. Bueno, esto es más de lo mismo, solo que aquí tenéis la proporción de los dólares, que también han bajado. Hubo una proporción mucho más alta hace unos pocos años, de hasta el 70%, ahora están en el 64%, y la de euros, como veíamos antes, en el 21%. Bueno, y esto es más de lo mismo, lo podemos saltar. Hay aquí una curiosa, que es el nivel de reservas que han acumulado los mercados emergentes, excluyendo China. Veréis que es casi 4, son 4,9, es decir, casi 5 billones de dólares de divisas. Eso es lo que hace que los países emergentes no estén ahora mismo en una crisis brutal. Comentaba antes a una periodista del Diario Vasco, Amalia, que está aquí presente, que desde hace 4 años el precio de las materias primas ha estado cayendo sin parar, ¿no? Eso en otras circunstancias le hubiera provocado a los mercados emergentes una crisis brutal. La están sobrellevando porque en los 10 años buenos de precio de las materias primas han acumulado un nivel de reservas enorme, estos 5 billones de dólares, excluyendo China, que ha acumulado otros 4 por sí misma. Y eso es lo que les mantiene vivos. Y así todos, alguno de ellos ha iniciado una crisis brutal, como es el caso de Brasil. Bueno, y a partir de... Este es el calendario de acontecimientos. En el 2007 se inicia la crisis. No en 2008, mucha gente lo asocia con la quiebra de Lehman Brothers, pero la crisis se inicia un año antes. Lo que pasa es que había que estar muy encima de estos temas para enterarse de que se había iniciado una gorda. Entre 2008 y 2009 es la recesión USA. En enero del 2010 estalla la crisis griega. En abril, mayo es el primer rescate de Grecia, y en mayo de 2010 las medidas que toma Zapatero para equilibrar el presupuesto en España. En 2010 es el rescate de Irlanda, y en 2011 el de Portugal. En 2011-2012 empieza el Banco Central Europeo a comportarse ya un poquito como la Reserva Federal Americana e inyecta 1 billón de euros. Lo que pasa es que en vez de comprar directamente deuda pública, que hubieran tenido que sedar
con tranquilizantes absolutamente a todos los miembros del Bundesbank para que no se suicidaran en masa. Pues entonces lo que hace el Banco Central Europeo es prestarle el billón de euros a los bancos para que sean los bancos los que compren la deuda pública, dado que para el Bundesbank era un pecado horrible el comprar directamente el Banco Central Europeo deuda pública de los estados. Eso lo hubieran considerado financiación que está prohibida de los estados, que está prohibida por los tratados de la Unión Europea. Y bueno, pues lo hacen de esa manera. Posteriormente, con el QE que se ha puesto en marcha este año, ya directamente el Banco Central Europeo compra deuda, ¿no? Bueno, en 2012 la primera reestructuración de la deuda griega con una quita que la mayoría de la gente no lo sabe. Si se calculara en valor actual, es una quita del 50%, es decir, que a Grecia, a pesar de lo maltratada que parece que está, y lo está, pero vamos, lo está porque su situación es horrible, pero no porque los acreedores no hayan hecho ya un esfuerzo grande, que hecho el cálculo, insisto, en valor actual, si Grecia tuviera que pagarlo todo ahora, tendría que pagar la mitad de la deuda que tenía en el año 2012. Es decir, ya ha habido una quita muy fuerte. Se rescató el sistema bancario en España. Luego, si queréis, discutimos por qué es mejor rescatar a los bancos que no rescatarlos. Es algo que me asombra que nadie pueda tener duda. Como siempre está la política de por medio, yo detecto siempre que mucha gente confunde rescatar a los bancos con rescatar a los banqueros. No, los banqueros tienen que asumir su responsabilidad y acabar en la cárcel, si es el caso, o pagando con su patrimonio o como sea, ¿no? Pero los bancos, que son, pues, usando el tópico, la savia de la financiación de la economía, hay que rescatarlos, y rescatarlos es mucho más barato que no hacerlo. En fin, yo suelo hacer un cálculo un poquito demagógico porque es muy, muy vasto de lo que hubiera costado no rescatar a Bankia, y solo por la vía del Fondo de Garantía de Depósitos hubiera costado 6 veces lo que costó rescatarla, ¿no? Es decir, el Estado español no hubiera podido asumir los compromisos del Fondo de Garantía de Depósitos, con lo cual todo el ahorro depositado en Bankia, los 160.000 millones depositados en Bankia, se hubiera perdido, aunque en el futuro, y con la liquidación de Bankia y el conseguir la venta de algunos de los activos mal vendidos, como en todo proceso de liquidación, pues parte se hubiera recuperado. Pero de momento 160.000 millones de euros de pérdidas de los impositores de Bankia, y luego pues lo que hubieran podido recuperar, un poco como se hace con cualquier compañía que se liquida, ¿no? Luego, en el 2012 se rescató Chipre, se aplicó un sistema que es el sistema de que paguen los accionistas, que paguen los que tienen instrumentos híbridos, es decir, preferentes o tienen deuda subordinada, y luego ya finalmente los impositores con parte del dinero que tienen depositado en el banco. En Bankia no llegó hasta los impositores, pero en Chipre sí, por encima de los 100.000 euros que garantizaba el Fondo de Garantía de Depósitos de Chipre, ¿no? Luego se ha aplicado el QE este año y el tercer rescate de Grecia, que es en lo que estamos. El rescate de Grecia da para tanto que a lo mejor era más conveniente que iniciáramos un turno de preguntas, o voy muy deprisa con lo siguiente para que nos quede, porque yo además estoy muy peleón ahí, porque me parece que hay muchas cosas importantes de Grecia que no se dicen. Noto completamente histéricos a los partidarios tanto de Tsipras como a los que quieren colgar a Tsipras, y la racionalidad es un tema que en este tema brilla por su ausencia, pero vamos a ir un poco deprisa. Bueno, yo había escrito un libro y publicado en 2011 hablando de esas dos recesiones que había pintado en el gráfico del principio. Una se produjo además tal y como yo pensaba, menos en el país en el que me había inspirado para pensar en una recesión en esos años, que era Estados Unidos. Es decir, hubo una recesión prácticamente global, en España por supuesto, a caballo de 2011-2012, pero Estados Unidos consiguió librarse gracias al QE, al tercer QE de la Reserva Federal. Aunque si se miran los gráficos, capota, es un momento en el que la economía americana flojea mucho, toca el nivel de cero, pero no llega a entrar en recesión. La siguiente recesión yo la tengo diagnosticada o pronosticada para a caballo del 2016-2017, con una combinación de factores muy sencilla. Uno, la expansión americana para finales del año
2016 habrá cumplido 92 meses y tras 92 meses de vida prácticamente no hay expansión americana que resista. O en el futuro solo ha habido una que ha superado una que ha sido más longeva, ¿no? 2, la caída del precio de las materias primas augura una recesión mundial. No hay más que ver un gráfico, creo que lo tengo, a ver si lo incluí. Ves un gráfico de del precio de las materias primas desde el año 1950, ves las recesiones y ves los cracks de bolsa, y cada vez que el precio de las materias primas cae mucho, como muy tarde, 4 o 4 años y medio después, tienes un desastre, o recesión o crack de bolsa. Y llevamos 4 años con el precio de las caídas de las materias primas cayendo desde abril de 2011. Otro elemento es que en España en concreto hay que hacer un ajuste del presupuesto de 30.000 millones de euros entre reducción de gastos y aumento de ingresos. Como es año electoral, este año el ajuste va a ser prácticamente nulo, y lo normal es que si Bruselas se muestra muy exigente, el gobierno que salga de las próximas elecciones tenga que cargar todo el ajuste en 2016. Y lo de las materias primas pues finalmente se vehiculiza por una crisis en los países emergentes, el pinchazo de la triple burbuja china que ya está en marcha. En China están pinchando a la vez una burbuja crediticia, fundamentalmente a las entidades locales que allí se han endeudado hasta las cejas y ahora mismo son incapaces de pagar la deuda. La burbuja inmobiliaria, los precios están cayendo ya desde hace 2 años a gran velocidad, y la burbuja bursátil, que es la que hemos visto estos días como más espectacular, ¿no? Con una caída de la bolsa del 30% en un par de semanas. Todo eso lo sumas y si nos escapamos de una recesión en el año 2016-17, pues era un milagro. Yo además aquí suelo mostrarme muy altanero. Digo, bueno, si la hay, pues una profecía cumplida, y si no la hay, pues mucho mejor, ¿no? Es decir, que es una de esas situaciones de win-win que dicen los anglosajones, ¿no? Bueno, esto es más de lo que veíamos antes, son los préstamos durante la crisis a la banca española y la italiana. La española es la línea roja, como veis en el año 2012 llegó a superar los 400.000 millones de euros, pero ahora mismo ya solo tiene prestados del BCE 132.000. Incluso ha caído a más velocidad que la italiana, porque Italia no llegó a un endeudamiento tan fuerte, no llegó ni a los 300.000. Algo que refleja la buena situación actual, o más que buena, la comparablemente mejor situación actual. El crédito en la zona euro, que está representado por la línea roja, el crédito al sector privado había llegado a caer en tasa interanual hasta un 2,5%, y ya el último dato es que ha subido en tasa interanual un 0,5%, y la oferta monetaria en los últimos datos anda por el 5%. Bueno, la inflación en la eurozona, mucha gente, cuando estábamos por aquí, normalmente la gente de derechas decía que había deflación en la economía española y que Zapatero era horrible, y la gente de izquierdas, al llegar aquí a este pico, decía que había deflación en la economía española y que Rajoy era horrible. Bueno, pues a lo mejor opináis una de las dos cosas, o ambas a la vez, o ninguna, pero lo cierto es que ni aquí hubo deflación ni aquí ha habido deflación. Todo eran exageraciones o de gente alarmista o de gente muy politizada que quería utilizar ese ladrillo de la deflación para tirárselo a la cabeza a quien gobernaba en ese momento, ¿no? En España ha habido deflación, pero en el precio de los activos inmobiliarios. Esa deflación sí que la hemos sufrido, y en eso no tiene duda nadie, y lo ha experimentado todo el mundo de manera directa o cercana, ¿no? Pero no ha habido deflación económica. El que los precios caigan durante unos meses, llamar a eso deflación, bueno, pues es como a que esté lloviznando y decir que está cayendo un chaparrón o un huracán, ¿no? La evolución del balance del BCE, fijaos qué curioso, desde que Mario Draghi lanza los LTROs y salva la zona euro en diciembre de 2011, cómo sube el balance del BCE con el billón que presta a los bancos, pero luego ese billón los bancos se lo han tenido que devolver a lo largo de los 3 años siguientes, y por eso el balance del BCE hasta aquí cae.
y de nuevo vuelve a subir con este programa de compra de deuda pública por valor de 1 billón de euros, y por eso está creciendo de nuevo el balance del BCE. Bueno, todo eso. El exceso de liquidez en la zona euro ahora mismo está cercano a los 400.000 millones de euros. Luego, si nos da tiempo, volvemos sobre esto, porque este es un concepto que se entiende muy mal y que en los periódicos, cuando lo usan siempre para preguntarse, habiendo 400.000 millones, ¿por qué la banca no los presta? Bueno, pues sencillamente porque eso no quiere decir dinero disponible, quiere decir dinero que ha inyectado el BCE en el sistema por encima de lo que debería ser lo normal. El problema de morosidad de la banca española y de la banca italiana lo tenéis ahí. El de la banca española llegando al 14%, después ha mejorado, ha caído. El de la banca italiana ha seguido subiendo y ahora estamos prácticamente en los mismos niveles. Bueno, eso es muy bonito, pero no creo que nos... En fin, ha mejorado todo menos Grecia. Uno de mis mensajes siempre es un mensaje de escepticismo sobre la economía. Quien estudia economía hace muy bien porque es un tema apasionante, pero creer que la economía es una ciencia es algo muy desencaminado. ¿Alguien de los que estáis aquí, incluyendo los que estáis en la mesa, podría explicar de forma satisfactoria por qué Japón sube el año pasado los impuestos y entra en recesión inmediatamente 2 trimestres, mientras que Rajoy ha estado aquí subiendo los impuestos y estamos creciendo al 3,5% ahora? Bueno, si alguien tiene una explicación buena, seguramente no me iba a convencer porque estoy muy encasquillado con esa idea, ¿no? Pero lo cierto es que ahí tenéis ejemplos de cómo subiendo impuestos puede crecer la economía y cómo otras veces lo subes y metes a la economía en una recesión. Es decir, que en economía hay que ir caso por caso, que no todas las recetas valen, que no valen para todo tiempo y lugar, y que hay un factor incontrolable, llamémoslo suerte, que es importantísimo siempre en el éxito de una política económica. Yo a veces digo también que los gobiernos son como los guardias de la circulación, con que no empeoren el tráfico nos podemos dar por satisfechos. Entonces no hay que tomarse de forma fanática ninguna de las recetas. Yo creo que son todas válidas. De hecho, si a mí ahora mismo, Dios no lo quiera, me nombraran ministro de Economía, lo primero que haría sería subir los impuestos y dedicar absolutamente toda esa recaudación nueva a la inversión. No a la inversión en carreteras, aunque algo hubiera que dedicar a eso, sobre todo a reponer y a restaurar lo que está ya muy deteriorado por los años de recorte de gastos, sino a inversiones que se consideraran de futuro. Que eso también es una frase vacía, cuidado, porque luego a la hora de decir en qué inversiones, bueno, pues hay modelos para copiar del exterior. El más famoso es el de Israel, que en los años 90, con una política acertadísima y con una buena dosis de suerte, se han convertido en una potencia tecnológica mundial, y el número de empresas que cotizan en el Nasdaq es tan alto que ya se oyen cifras que van desde las 20 hasta las 20.000. Bueno, que ya no es fácil saber cuántas empresas tiene Israel cotizando en el Nasdaq. Pero lo cierto es que fue una política de hacer bingo, y yo creo, entre otras cosas, porque era el momento del estallido de las tecnológicas, mediados de los 90, ¿no? Alemania hizo una política muy parecida a la de Israel y no le funcionó, en cambio, y es Alemania. Es decir, que hay un factor de suerte, de haber coincidido con el momento adecuado, pero en cualquier caso hay que intentarlo. Y entonces, si se suben impuestos, hay que subirlos única y exclusivamente para esa finalidad. Ha mejorado todo prácticamente en toda Europa, menos en Grecia. Cuando alguien dice las políticas de austeridad no funcionan, digo, en España han funcionado. Claro, a partir de ahí ya es la intemerata, ¿no? Improperios absolutamente de todo. Han funcionado, pero el empleo es muy malo. Sí, eso ya lo sabemos, que el empleo es muy malo. Pero ahora mismo estamos creciendo y es mejor eso que la situación de hace 2 años, ¿no? Y han funcionado en Irlanda, han funcionado en Portugal, ¿por qué no funcionan en Grecia? ¿Alguien tiene una respuesta? Yo tampoco, ¿eh? Tengo una, pero es tan general que es como no tener ninguna. Mi tesis es que Grecia no tiene un Estado moderno y que, por lo tanto, mientras no hagan cierto tipo de reformas estructurales,
pues no van a poder avanzar y sobrevivir en una economía mundial tan competitiva como la actual. Pero a la vez, cuando digo eso, siempre noto que mis oyentes ponen cara de decir, muy bien, eso es como pi r al cuadrado, ¿y ahora qué hacemos con ello? Y entonces cuento algo que esta mañana lo he contado por Radio Euskadi, o sea que el que me lo haya oído ya, si lo habéis oído alguno, pues disculpadme. Me vengo al caso de España. Imaginaos que sería España si no hubiera hecho la reconversión industrial en los años 85-86, ¿no? Los que tenemos cierta edad aquí, aquello fue terrible, y para el País Vasco fue terrible, fue brutal. Para Sagunto, para zonas como Cádiz, para todos los sitios donde había naval o siderurgia. ¿Qué sería de España si hubiera mantenido esas industrias completamente ya insostenibles y tuviéramos la mitad del presupuesto del Estado dedicado a subvencionar esas industrias y a mantenerlas? Bueno, pues eso es lo que alguien tiene que hacer en Grecia. Cuando se habla de políticas clientelares que hacen todos los gobiernos en Grecia, quiere decir eso. ¿Quién era el cliente de Felipe González, aquel al que tuvo que atacar para hacer la reconversión industrial? ¿Alguien lo sabe quién era el cliente de Felipe González? La UGT. O sea, Felipe González y la UGT rompen por la reconversión industrial. El PSOE y la UGT, que eran organizaciones hermanas desde su nacimiento, empiezan una lucha prácticamente a muerte que termina con la caída de Nicolás Redondo como secretario general de la UGT y bueno, con palabras, yo en esa época trabajaba en el Ministerio de Hacienda y el ministro llegó y dijo a la UGT, ni agua. Nos quedamos todos de piedra. Bueno, eso es lo que quiere decir políticas clientelares. Cuando un partido de izquierdas no es capaz de oponerse a los sindicatos que le dan sustento para poder hacer una política que beneficia al conjunto del país. Suelo poner el ejemplo también de Francisco Fernández Ordóñez. Francisco Fernández Ordóñez fue un ministro de la UCD, de Hacienda. Cuando Francisco Fernández Ordóñez se metió con el impuesto sobre la renta de las personas físicas, en España había gente que quería matarlo, sin más. ¿Qué era eso de que fuéramos a pagar impuestos? ¿Qué disparate era ese, no? E incluso la privatización de las empresas públicas que inició Felipe González y continuó Aznar, ¿no? Es decir, ese es el tipo de cosas que siempre dejan perjudicados, y esa es la parte horrible. Si yo hubiera trabajado en el naval o en la siderurgia en aquella época, pues naturalmente estaría endemoniado con quien tomaba aquellas decisiones. Pero el que gobierna y tiene que tomar decisiones para que el país se integre en una economía mundial cada vez más competitiva, si no hace eso, el país va de cráneo. Bueno, pues eso es lo que no han hecho ninguno de los gobiernos griegos. Y por eso es por lo que las medidas de austeridad en Grecia no funcionan, porque no basta con limitar los salarios, no basta con recortarlos. Hay que tomar medidas mucho más duras. Se vio que Grecia no había accedido a la modernidad en el año 2010, cuando dijeron, bueno, Grecia necesita más ingresos, una manera rápida de obtenerlos es un impuesto sobre la vivienda, que se incorpora sin más al recibo de la luz. Y ya está, recaudado. Ah, amigos míos, que Grecia no tenía catastro. Entonces, ese tipo de cosas son las que hacen que Grecia no salga adelante, y ni tiene la culpa la Troika, ni tiene la culpa el resto del mundo que odia a los griegos. Simplemente Grecia se formó de una manera en la que los clanes y las familias de la época de los otomanos siguieron controlando el país y no ha creado ese Estado moderno, y por eso no funciona ninguna de las soluciones para Grecia. Es decir, que no hay solución buena. Bueno, aquí unos gráficos sobre Grecia, el PIB, la balanza por cuenta corriente, como veis, muy deficitaria. En algunos momentos se pone con superávit, pero el saldo del presupuesto, ya veis ahí, siempre con déficit. Fijaos cómo crece lo de abajo, siempre con déficit, y cómo va creciendo la deuda, la línea roja en la parte de arriba. Y bueno, y aquí llegamos a la parte del final.
primero porque me dicen que termine ya y segundo porque ya no debe quedar mucho más, aunque yo siempre hago presentaciones muy largas por si no se me ocurre algo interesante que decir, pues meto gráficos, ¿no? A mí lo que más me llama la atención de los últimos meses de Grecia es lo mal que han negociado. Desde la primera semana yo dije a Varoufakis lo tienen que quitar, pero ya le auguré un mes. Me equivoqué porque ha durado 5, ¿no? ¿Cuál era el principal problema de Varoufakis? Que llegaba pisando los callos de sus interlocutores. Cualquier chaval que haya trabajado repartiendo flyers para una discoteca sabe que tiene que acercarse con una sonrisa al tío al que quiere convencer para que vaya a la discoteca, ¿no? Cualquier comercial de cualquier empresa sabe que tiene que meterse en el bolsillo al cliente antes de conseguir la venta, ¿no? Bueno, pues Varoufakis decía, para que veáis lo chulo que soy, que os piso todos los callos que tengáis. Que voy a Berlín, hablo de los nazis. Que voy a verme con Mario Draghi. Debió estar tan chulo que salió de la reunión y Mario Draghi cortó la línea de liquidez a Grecia. O sea que os podéis imaginar cómo debió de estar. Que me tiende una mano Schäuble y dice, solo estamos de acuerdo en que no estamos de acuerdo, que era como una manera simpática de quitar tensión. Varoufakis dijo, pues no estamos de acuerdo ni siquiera en eso. O sea, no me des una pequeña vía de escape para la tensión que no me hace falta. No estamos de acuerdo ni siquiera en eso. Pero bueno, esto digamos bromeando sobre Varoufakis. Pero el error fundamental fue decir desde el primer día no vamos a pagar la deuda. Al decir no vamos a pagar la deuda, las agencias de rating le bajaron la calificación. Al bajarle la calificación, el Banco Central Europeo, por sus estatutos, ya no podía admitir papel del Estado griego para descontarlo, para obtener liquidez. Cortó la línea principal de liquidez. 2 meses después, en marzo, llegó el momento del 1 billón de euros y el QE, como la deuda griega no tenía el rating adecuado, está el Banco Central Europeo comprando deuda de todos los países, menos de Grecia, que es el que más lo necesita en este momento. Es decir, la patosería y el amateurismo, por no decir la frivolidad de los pasos que fue dando el gobierno griego, eran de tal calibre que era evidente que estaban negociando fatal. Bueno, y la prueba de que negociaban fatal es que han dejado la negociación para cuando ya se estaban cayendo por el barranco, ¿no? La verdadera negociación se ha hecho no ya en los minutos de descuento, sino en unos minutos que ha regalado el árbitro porque le ha dado la gana, ¿no? Solución, no hay ninguna buena. Y como he soltado un rollo a mitad entre filosófico, político y económico, pues voy a terminar con 2 frases. Una optimista. Yo creo que Europa crece a través de estas crisis y hace poco descubrí una frase de Jean Monnet, uno de los padres de la Unión Europea, que decía: Europa se hará en sus crisis y será el producto de la suma de soluciones que se den a esas crisis. Bueno, pues yo creo que de esta crisis, con un poco de suerte, terminamos teniendo un tesoro único europeo. Y la otra frase es una frase que he descubierto también el otro día de casualidad, muy bonita, de Santiago Rusiñol, que decía, y esto tiene que ver con la política, con los mensajes que se dan a través de los medios de comunicación. Es mucho más difícil engañar a las personas de una en una que de 1000 en 1000. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Es una pena tener que cortar a nuestros ponentes porque todos han sido interesantísimos. Entonces, bueno, ahora abriremos unas preguntas de debate. Otros años suelen ser las preguntas escritas, pero aquí será a mano alzada. Entonces, como hay 2 ponentes más, si queréis yo me voy de la mesa y que... Entonces, ¿cómo sería? Mano alzada, sencillamente, que la gente... Bueno, pues entonces... muy bien. Adelante la primera pregunta. Identifica, por favor, al profesor que quieres que te responda. Sí. ¿Estáis bien? Muy buenas tardes. Esta pregunta que quiero dirigir es para el profesor Luis Jimeno Quesada. En primer lugar, quiero darle
Enhorabuena por la charla que nos ha dado sobre, en la que usted ha hablado sobre el Consejo de Europa y la necesidad de mayor integración y las perspectivas actuales que tenemos. Y más que por lo que usted nos ha relatado en esta mañana, quisiera preguntarle un poco sobre el futuro de esta organización y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero de manera muy breve y muy concisa. Sé que desde la fundación de este tribunal, en el año 1950, ¿no?, con la aprobación del Convenio Europeo de Derechos Humanos, ha habido un gran avance en aspectos del margen de apreciación, del principio de subsidiariedad, y se ha alcanzado un gran consenso en distintas materias como el principio de prohibición de la tortura, ¿no?, la prohibición de la esclavitud, entre otros. Y sé que actualmente, tras las declaraciones de Brighton, Interlaken, entre otras, se ha puesto de manifiesto que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tiene una gran carga de trabajo y puede no responder a las necesidades de integración que existen en Europa, a efectos de que pueda haber más que legislación, una legislación que sea en común de todos los Estados miembros en distintas materias que necesitan urgencia, ¿no? Entonces, debido a cortes de presupuestos y a que el Consejo de Europa no puede responder efectivamente a todas estas cuestiones, ¿puede ser esto una amenaza al proyecto del Consejo de Europa que se fundó ya en 1950? O sea, después de ya casi 65 años de existencia. Muchas gracias. ¿Respondo rápido? Sí, igual sí. Vale. Muchas gracias por la pregunta y digo muy rápidamente. El Tribunal Europeo está siendo fruto o víctima, mejor dicho, a su vez de las políticas de austeridad en el ámbito global, pero además concurrente con la propia Unión Europea. Yo he estado en reuniones con representantes permanentes en los que he oído hablar del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. No hablaban del comité, que es el hermano pobre, con lo cual no se le puede ahogar más, pero en una reunión recuerdo que un embajador le decía a otro, delante de mí, con las conferencias estas de reforma del Tribunal Europeo, hay que cortarle, usted está diciendo que hay que cortarles las alas al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y dice, no, yo no estoy diciendo que hay que cortarle las alas, hay que cortarle las alas, la cabeza, las piernas, todo. Y ese problema, esa mentalidad de que se le está ahogando, no solamente se ve en las resoluciones del Tribunal Europeo. Por ejemplo, el tema de la crisis griega, la legislación griega anticrisis, se le sometió al Tribunal Europeo a través de demandas individuales que le llegaron, o de Hungría, por ejemplo, en una situación diferente, todo el recorte de pensiones, y el Tribunal Europeo se lo quitó de las manos. En otras circunstancias de mayor florecimiento, de determinada jurisprudencia social, el Tribunal Europeo se hubiera atrevido seguramente a entrar en ello. Era muy complejo, pero en este caso ha estado timorato. Y luego el propio Tribunal Europeo se le ha criticado en el seno del propio Consejo de Europa, que está promoviendo el propio Tribunal Europeo la adhesión de la Unión al Convenio Europeo de Derechos Humanos, no porque el Tribunal Europeo quiera situarse como supertribunal de Europa, sino por necesidades de financiación, porque está ahogado. Y a su vez el Tribunal de Justicia dice, encima tú te vas a poner encima de mí, dictamen de 18 de diciembre pasado de adhesión a la Unión, de la Unión al Consejo de Europa, nada. Es decir, que ese momento de... Y no solamente esto, y no lo digo porque esto se va a hablar mañana también, pero no solamente hay propia recorte de financiación interna en el Consejo de Europa, concurrencia con la Unión Europea y globalmente Unión Europea también negociando tratados transatlánticos con Estados Unidos, etcétera, en el que se está privatizando lo que son la resolución de conflictos que se tiene que hacer por tribunales públicos en tratados internacionales. Se está privatizando a través de mecanismos que excluyen precisamente métodos de resolución con mayor control, en los que se excluye más transparencia, ciudadanía, etcétera, ¿no? Pero eso vamos a hablar mañana. O sea que esa crisis es real también de austeridad, y el propio Tribunal Europeo, como buque insignia del Consejo de Europa, desde ese punto de vista está sobrecargado, está ahogado de hecho. Gracias. Intervengo yo si no hay una pregunta, a propósito de que veo que estás tú aquí. Entre las cosas que le imponían a Grecia en el fin de semana, vi algo que me llamó mucho la atención, que era la creación de un procedimiento civil. Claro, me quedé de piedra, dije, no me creo que en Grecia no haya un procedimiento civil. Estuve averiguando, pero bueno, yo como no soy especialista no di con grandes cosas.
llegué a la conclusión de que puede que no exista un procedimiento civil para resolución de asuntos internacionales. ¿Tú tienes idea de a qué se podían estar refiriendo con lo de un procedimiento civil? Mi primera idea fue pensar, como Grecia está tan mal, capaces de no tener un código civil. Pero bueno, eso parecía demasiado, ¿no? Y al final he visto que eso ha desaparecido en los comunicados que suelen aparecer, que hacen las agencias o que resumen los periódicos. Bueno, naturalmente esa parecía una exigencia menos urgente. No vas a aprobar en 3 días un procedimiento civil, ¿no?, en Grecia. Y ha desaparecido. Pero debe haber ahí algo gordo que puede que tenga que ver con la resolución de conflictos internacionales, que no haya vehículo legal en Grecia para hacerlo. ¿Te suena? Civil, sé que es una pregunta totalmente a traición. Sí, o sea, pero como tal procedimiento civil exactamente no sé a qué se refiere. Además, no controlo todas las parcelas de lo que en el ámbito del Comité Europeo analizamos fue básicamente la legislación laboral. Lo que pasa que el problema que hay allí tiene más que ver con la cultura de respeto de códigos que existen efectivamente, pero que son letra muerta. Por ejemplo, a diferencia de España, donde no hemos aceptado el procedimiento de reclamaciones colectivas ante el Comité Europeo de Derechos Sociales, que permite encauzar rápidamente conflictos en el Comité Europeo, evitando luchas internas, la patronal, los sindicatos, el gobierno, etcétera, incluso a nivel tripartito, y aquí no se ha conseguido hacer y se ha hecho una reforma laboral como se ha hecho, excluyendo a los interlocutores sociales. En Grecia tienen ese procedimiento, con lo cual allí ha sido al revés. Tienen mecanismos, pero como la cultura son conscientes de lo mal que funciona todo, ellos sí que tienen el procedimiento ante el Comité Europeo de Derechos Sociales y han encauzado ese problema de la legislación laboral impuesta desde la Troika, desde 2010, para llevarlo a nosotros. ¿Qué ha pasado? Que en nuestro caso se han planteado reformas muy concretas, porque todo el sistema, yo creo que efectivamente, como comentabas, el hablar de que la Troika es muy mala en general, hay que hablar de cuestiones concretas, ¿no? Por ejemplo, nosotros en el mercado de trabajo, el crear un contrato, lo he comentado aquí antes, ¿no?, un contrato de trabajo que permite durante un año despedir sin preaviso y sin indemnización, eso es una barbaridad para el acervo social que ya existía. O sea, que eso ya estaba conseguido en el ámbito europeo. O crear un contrato de aprendizaje en el que se excluyen los beneficios de la seguridad social para las generaciones futuras, donde dice, bueno, yo renuncio a seguridad social, eso es una barbaridad. Pero en lo que es el procedimiento civil, exactamente no sé a qué se refiere. Yo sí que he tenido reuniones, sobre todo Grecia y Turquía, porque ellos sí que excluyen en el ámbito de la negociación colectiva, excluyen, por ejemplo, al funcionariado en la negociación colectiva, derecho de huelga, tanto en Turquía como en Grecia. De hecho, son los 2 únicos países que no han aceptado hasta ahora lo que es la Carta Social Europea, los concretos artículos sobre negociación colectiva y derecho de sindicación, a lo que antes te referías tú, Edurne. ¿Y por qué? Porque la cultura sindical es muy fuerte, pero al mismo tiempo la capacidad de compromiso que quieren tener es muy débil. Yo os puedo decir internamente, porque bueno, no digo datos concretos, cuando teníamos las deliberaciones que son secretas con estos temas, yo puedo decir que el miembro griego, que es un profesor de Tesalónica, está todavía el que ha continuado, era más duro que nosotros con el gobierno griego y con la propia sociedad griega. Decía, es que lo que tenemos no lo merecemos. Es muy triste que una persona pueda decir esto por todo lo que decíamos antes. No se ha hecho una reforma del Estado como tal. Y yo recuerdo que, por ejemplo, no por hablar de intimidades, pero él tuvo que vender su piso para comprar uno más pequeño y poder seguir pagando su hipoteca por la situación esta. Porque claro, aquí el profesorado se nos bajó en la universidad los sueldos, como sabemos, o se nos congeló, se nos bajó en la época de Zapatero, luego se nos congeló, pero hemos podido seguir viviendo, ¿no? Y no nos podemos quejar cuando es... Pero ya ha sido insostenible, ¿no? Pero concretamente no sé a qué se refiere lo del procedimiento civil como tal. No sé a qué se refiere. Sé que el ordenamiento existe, pero es buena parte de él letra muerta por la propia falta de voluntad y la cultura de... Él lo decía, dice, es que somos todos, lo decía él, somos todos unos mentirosos. O sea, es que esa mentalidad... Y es muy triste que tiene que ver con la reforma del Estado, ¿no? Que no existe. Pero exactamente no sé a qué se refiere. Había pasado, porque creo que estaba en esta lista, a ver si la vemos. Buenos días. Me gustaría hacer una pregunta al señor Escario
referente a cómo va a afectar a nuestro concierto económico la base de consolidación. ¿Se me oye? Sí. Pues es una muy buena pregunta. Ahora mismo la Comisión Europea está examinando, empezó con Luxemburgo, Holanda e Irlanda, pero ya está examinando regímenes fiscales preferenciales. Luego está el calificativo de pernicioso, ya es otro paso. Pernicioso significa que socava las bases imponibles de los otros Estados miembros o de otros territorios de la Unión Europea. Entonces estamos en fase de examen, justamente, ¿no? Esto lo inició Almunia antes de dejar de ser comisario de la competencia. Con la entrada de Juncker la presión es enorme, porque claro, Juncker tiene el estigma de haber sido el primer ministro de el paraíso fiscal más importante de la Unión Europea, que se llama Luxemburgo, aunque no único. Justamente la comisión especial en la que estoy asesorando está examinando regímenes fiscales de los Estados miembros preferenciales para saber si se convierten en perniciosos o no perniciosos. El órgano que se encarga oficialmente de esto en la Unión Europea se llama el Grupo del Código de Conducta sobre Fiscalidad Corporativa, y este órgano está en plena revisión también, porque hasta ahora tenía un mandato que era no vinculante, o sea, el código no era vinculante y el mandato del Grupo del Código de Conducta era bastante limitado. Está adaptando sus criterios de evaluación justamente a todos los desafíos de la globalización y de la era digital, porque las estrategias ahora son mucho más. Sé que están en tela de juicio los llamados patent boxes, que son regímenes de patentes del Reino Unido y de algún otro Estado de miembros. Está realmente en la picota. Del tema vasco no se ha hablado, no tenemos noticia, pero España acaba de empezar a ser investigada por la Comisión. Con lo cual no puedo decir más, porque además esto es súper secreto y puedo decir hasta lo que sé. Hola, yo para el último ponente me ha parecido un poco curioso cuando usted ha mencionado que se va a producir una siguiente recesión en el bienio 16-17, que se va a producir una caída del precio de las materias primas. Yo creo que ahora, por lo que estoy ahora empezando a entender, que ya hemos sobrepasado el pico oil, el pico del petróleo, que China y estos países evidentemente tienen un consumo muy intensivo de carbón, cambio climático. Entonces, más o menos mi pregunta es, y me la puede responder cualquiera, si es verdad que van a caer las materias primas cuando las demandas energéticas van a ser bestiales en este siglo XXI, yo creo que va a ser el siglo de la energía, y si no se aborda el tema de la transición energética antes o después, intergeneracionalmente va a haber un problema, yo eso lo tengo clarísimo. Y yo creo que el tema del futuro de las energías renovables es un sector por el que sí o sí tenemos que apostar en Europa. Nos guste o no, lo queramos o no, me parece que no nos va a quedar más remedio. Bueno, ya se está hablando de la estrategia de cambio climático 2020-2020, pero si no lo hace Europa, es muy difícil que Estados Unidos, China, India les copien. También en China y en India tienen renovables, pero es imposible cubrir la producción de electricidad solo a base de renovables. Entonces, un poco el tema este de cómo se espera que evolucione el tema del petróleo, porque ahora ha bajado el precio, pero de una manera un poco artificial, por el acuerdo este que ahora acaba de tener lugar con Irán. Pero yo creo que antes o después la era de la energía barata terminará. Yo no sé si la veré o no, pero petróleo habrá, pero será bastante más caro de extraer. Y la base de toda la industria, de toda la economía está por ahí, vamos. Las materias primas son un tema muy bonito y no des por descontado que el petróleo no bajará. Yo creo que va a bajar más. Estuvo en $147 en el año 2008, cayó a 40, subió a 127, ha bajado a 46, ha subido a 70 y está bajando y va a bajar previsiblemente a 40. Es decir, tú estás relacionando con el acuerdo de Estados Unidos con Irán esta pequeña bajadita de estos días.
pero yo no asignaría ninguna relación a ese acuerdo con la bajada que se ha producido en el último año, y que fue una bajada que en muy poquitos meses los llevó de 115 a $46 para el Brent y prácticamente 40 para el West Texas. Las materias primas empezaron a caer, como he dicho antes, en abril, algunas en febrero de 2011, y llevan 4 años en tendencia decreciente. Es una tendencia secular, que lo más probable es que dure todavía fácilmente 10 años, con oscilaciones en los precios de cualquier cosa. Lo importante es la tendencia, porque oscilaciones las va a haber todos los días, y recuperación de precio también, aunque la tendencia sea bajista. Sobre el tema de las energías renovables, pues me declaro un poquito incompetente en el asunto, aparte de que por mi trabajo actual tengo incompatibilidad para hablar del tema. De modo que, pero vamos, la idea clara que quiero transmitiros es tendencia secular de caída del precio de las materias primas, iniciada en 2011 o, si se quiere exagerar, iniciada en 2008, cuando el precio del petróleo en julio llegó a niveles de 144, 47, dependiendo de la variedad. Y eso históricamente sucede así también cada 17, 20 años, y tiene que ver con los acontecimientos geopolíticos, pero tiene que ver también pues, con que la industria se renueva y con factores que no se entienden bien, como ocurre siempre con los mercados. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, agradecer primero a nuestros ponentes que con todas sus aportaciones. Mañana continúa la tercera sesión, se titula Desigualdades y desafíos geopolíticos. Gracias a todos por acudir. Recordar, como hemos empezado esta mañana, que es la Virgen del Carmen, que en la parte vieja es Virgen Marinera, en el puerto hay muchísimo ambiente, y gracias a todos y gracias a nuestros ponentes. Gracias.